Bien, buenos días compañeros, participantes. Vamos a dar inicio al nuevo módulo, a la sesión de hoy por la mañana, en continuación del Diplomado de Acreditación de Laboratorios. Hoy tenemos un nuevo módulo que es el módulo de la incertidumbre de medición de los ensayos. Es otro módulo muy parecido al de la validación de métodos, que son para mí estos módulos el corazón de los sistemas de gestión 17025, porque son los métodos de ensayo o calibraciones. Cuando comenzamos el módulo de validación de métodos, ese módulo se llama selección, verificación y validación de métodos. Ese es era el módulo 3. Ya estamos claros con esto. Ahora tenemos entonces el módulo 4, que es la estimación de incertidumbre de la medición. Igualmente tenemos dos sesiones, una sesión teórica que es el día de hoy y una sesión de casos prácticos, de ejemplos, que es la siguiente semana. Como concepto, y siempre lo repito, estamos aprendiendo, pero no me interesa solo teoría, me interesa que aprendamos teoría y práctica. Por lo tanto, son dos sesiones y en la siguiente sesión veremos más detalles de prácticas. Y de esa forma, todos salgamos aprendiendo, aterrizando, así le llamo yo, aterrizando los conceptos. Cuando solo leemos teorías, este es cabalmente uno de los temas donde muchos participan en un curso de incertidumbre en medición, que incluso puede durar 8 días de teoría, y al final de los 8 días quedaron igual o peor. No saben ni por dónde comenzar la medición de incertidumbre cuando ya les tocan el ensayo X o la calibración Y. Este es el tema de la incertidumbre de medición que estamos entonces iniciando el día de hoy. Estimación de la incertidumbre de la medición. ¿Y esto de dónde nos surge este requisito? Bueno, de la ISO 17025, de todas sus versiones, desde la primera versión, no digamos ahora en la 2017. Entonces, ¿es un requisito de norma? Sí, y lo vamos a ver. La norma, como siempre, solamente nos dice que el laboratorio debe realizarlas, calcular, estimar las incertidumbres de medición, pero no dice cómo. Al igual como nos pasó con la validación, bueno, hágalo. Mire, David, mire, Astrid, Pedro, ¿está listo para hacer la incertidumbre de medición? Sí, estoy listo. Vamos a entrar a un nuevo ensayo. El ensayo se llama, por ejemplo, determinación de nitrógeno en tejido vegetal por el método Dumas. Ah, bueno, ese método no lo conozco. Ah, ok, comencemos por ahí. O sea que no lo conoce. No. Bien, entonces vamos a decir, por ejemplo, Pedro, mire, va a ingresar un nuevo método de ensayo a la acreditación del laboratorio de alcoholes. ¿Sí? ¿Cuál es el método? El método es determinación de azúcares totales por cromatografía líquida. Ah, perfecto. ¿Ya conoce el método? Sí, se llama, es un método de ICUMSA. Se llama así, determinación de azúcares, sacarosa, glucosa y fructosa. Y está en la Organización Internacional de Métodos de Azúcar, correcto. Por cromatografía líquida, correcto. ¿Sabe cómo validarlo? Bueno, eso no lo dice el método. Eso lo dice en el curso anterior, vimos cómo se validaban métodos. Bueno, no porque es una verificación, correcto. Bien, hágase trabajo. ¿Valide? No, verifico. ¿Cómo lo hago? Ya saben. Tiene su procedimiento de verificación, sí, y tiene todos sus registros. Bien, terminó ese trabajo. Ahora estime la incertidumbre de medición de ese método de ensayo de determinación de sacarosa, glucosa y fructosa. Entonces, mire, ingeniero Pedro, espero que para pasado mañana me tenga el cálculo de la incertidumbre del sistema, del método HPLC en azúcares totales. Lo más seguro es que no me lo va a tener. Esperaría que sí, pero yo por experiencia sé que un 90% no lo va a tener. Y entonces la segunda pregunta va a ser, mire, entonces, ¿cómo lo hago, verdad?
Esa es la pregunta de todos. Ah, bueno. O sea que no sabe cómo hacer la incertidumbre de medición de un método de cromatografía líquida. ¿O sí sabe? Formalmente. No, no sé. Ok. Yo puedo pensar que lo sé. Acuérdese que cuando sea evaluado, va a ser evaluado por un experto en incertidumbre de mediciones. Se le va a decir, mire, lo que usted hizo solo fue algo que se inventó, pero no está correcto. Entonces, ¿cómo se estima la incertidumbre de medición? Esa es una buena pregunta. Mejor preguntemos, ¿cómo se estima la incertidumbre de medición? Comencemos más antes. ¿Qué es la incertidumbre de medición de los métodos de ensayo o calibraciones? ¿Qué nos dice la norma 17025 referente al tema? Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración, es la norma 17025, desde la 2005, lo estoy poniendo aquí, y no digamos, bueno, más atrás todavía, y ahora con la 2017. Y en la 2005, ¿qué nos decía? Estimación de la incertidumbre 546. Nota 2. Cuando se estima la incertidumbre de medición, normalmente no se tiene en cuenta el comportamiento previsto a largo plazo del ítem ensayado o calibrado. Ah, ¿eso qué quiere decir? Según la 2005 nos aclaró esto. Vamos a estudiar la incertidumbre el día de hoy. Pero esa incertidumbre seguirá dentro de 6 meses, un año, no lo sabemos. ¿Yo puedo calcular la incertidumbre del futuro? No, es la incertidumbre del día de hoy. Hoy tenemos esta incertidumbre. Y esto viene a relacionarse, recordemos, en los certificados de calibración. ¿Y eso qué es? Bueno, un laboratorio de calibraciones emite certificados. Un laboratorio de ensayo emite informes de ensayo. Y entonces el certificado, ese es el informe de un laboratorio de calibraciones. Y exactamente ese informe, en el caso de un laboratorio de calibraciones, es el informe de calibración de la incertidumbre. Ese informe de calibración es el informe de la incertidumbre. ¿Y eso por qué? Porque un laboratorio de calibraciones lo que calcula es la incertidumbre. Su trabajo es hacer incertidumbre, no es determinar concentraciones de masa ni de productos, de nada. Es calcular la incertidumbre. Entonces, en un laboratorio de calibraciones, su trabajo es determinar incertidumbre. Y su informe, el certificado de calibraciones. ¿Qué más nos dice aquí? Nota 3. Para mayor información, dice la versión 2005. Consulte la norma ISO 5725 sobre exactitud, veracidad y precisión de los métodos y resultados de medición. Ah, eso nos lo dijo también en el de validación. Hay una norma 5725 para los cálculos de exactitud, veracidad y precisión. Y también dice, y la guía para la expresión de incertidumbre, le llamamos la guía GUM, G-U-M. Ah, o sea que la ISO tiene una guía, porque esta guía es de la ISO. Sí, se llama Guía de la Expresión de Incertidumbre en Mediciones. GUM. Suplemento 1, métodos numéricos. Para la propagación de distribuciones, o sea, la propagación del error que puede haber en un método de ensayo o un método de calibración. Eso nos lo dijo la 2005. Bien. Y la 2017, ¿qué nos dice referente al tema de incertidumbre? Nota 2 dice, las técnicas utilizadas para la validación. Ah, en el tema de validación está hablando el requisito 7. Puede ser una de las siguientes. Entonces me está diciendo, recordemos esto del periodo sesión pasada. Sí, la calibración, evaluación de sesgo y precisión, la evaluación sistemática de factores, la robustez del método a través de variación de parámetros. Estamos hablando de la validación. ¿Qué más nos decía el requisito 7? Las técnicas utilizadas para la validación, sí. La comparación de resultados.
con otros métodos validados. La evaluación de incertidumbre. Entonces nos metió en el capítulo 7. Es F. La evaluación de la incertidumbre basada en la comprensión de los principios teóricos de los métodos. Estamos hablando de la evaluación de la incertidumbre de los métodos y en la experiencia práctica del desempeño del método de muestreo o ensayo. Desde ahí nos comenzó a hablar la 17025, la parte de capítulo 7, que era la parte de selección, verificación y validación. Pero sigamos en la norma 17025. Nos dio un requisito propio, 7.6. Evaluación de la incertidumbre de medición. O sea, hay un requisito, sí, 7.6. ¿Y qué nos dice 7.6.1? Los laboratorios deben identificar las contribuciones a la incertidumbre. Bueno, comienza suavecito. Identificar las contribuciones. ¿Qué es eso de las contribuciones? O sea, aquello que contribuye a dar incertidumbre. Cuando yo tengo un ensayo de laboratorio, ¿qué me puede dar a mí incertidumbre? O sea, ¿qué me puede dar a mí esa duda de que eso esté bien? Esas son las incertidumbres. ¿Y quién contribuye a darme duda? Pues contribuye, por ejemplo, pensándolo a grosso modo, pues una balanza descalibrada sí me puede dar incertidumbre. Una cristalería inadecuada, no certificada, sí también me puede dar incertidumbre. Un analista no comprometido, no competente, también me puede dar incertidumbre. Un equipo no calibrado, también me puede dar incertidumbre. Un material de referencia que estoy usando para verificar el equipo, también me puede dar incertidumbre. Todo eso se llama contribuciones a la incertidumbre. Por favor, siempre les repito y les vuelvo a decir, hagan las preguntas necesarias, porque después de esto, en la práctica siempre nos toca aplicar. ¿Y qué pasa cuando aplicamos? Cuando llega el mero día de aplicar, no sabemos qué hacer. Aunque hayamos recibido el curso, aunque hayan recibido 5 cursos y llegó el día de aplicarlo y no sabe por dónde comenzar. En muchos de los casos, claro que hay siempre quienes sí lo saben. ¿Qué más nos dice la norma 17025-2017? Nos está diciendo que cuando se evalúa la incertidumbre, cuando se evalúa la incertidumbre, se debe tener en cuenta todas las contribuciones significativas de estas que acabo de mencionar, incluidas aquellas que surgen del muestreo. O sea que si yo entro al muestreo, entonces también tengo incertidumbre en el muestreo. Utilizando métodos apropiados de análisis. Correcto. ¿Qué más nos dice la norma 17025 7.6.2? Un laboratorio que realiza calibraciones, incluidas las de sus propios equipos. Un laboratorio de calibraciones. Un laboratorio de ensayo no es de calibraciones. Un laboratorio que calibra balanzas, un laboratorio que calibra espectrofotómetros, un laboratorio que calibra pHímetros y está acreditado o es competente internacionalmente. Ese es un laboratorio que realiza calibraciones. Un laboratorio de ensayo que dice calibrar pHímetros, ese no sabe lo que está haciendo. Un laboratorio de ensayos que dice que calibra espectrofotómetros no sabe lo que está haciendo. Un laboratorio de ensayos que dice que calibra balanzas no sabe lo que está haciendo en un 99% de los casos que yo tengo experiencia de ver. Piensan que calibran. No, los laboratorios de ensayo son una cosa, los laboratorios de calibración son otra cosa. Y ambos se acreditan bajo la 17025. ¿Qué más nos dice 7.6.3? Un laboratorio que realiza ensayos. Ese somos nosotros. Sí, correcto. No, yo soy de calibración, entonces esta parte no me aplica. Pero que realiza ensayos debe evaluar la incertidumbre. Entonces ya me puso aquí un debe. ¿Usted realiza ensayos? Sí.
¿Y qué ensayo realiza? Pues yo realizo ensayos de alcoholes, ensayos de azúcares, ensayos de metales pesados, ensayos de humedad. Ah, ¿es un laboratorio de ensayos? Sí. Debe evaluar la incertidumbre. El debe es sumamente interesante, porque ese no hay vuelta de hoja. Cuando el método de ensayo, por ahí puso punto, cuando el método de ensayo no permite una evaluación rigurosa, es que fíjese que no lo hemos hecho porque la verdad es que es demasiado riguroso, es bien difícil hacerlo, eso lo he visto muchas veces. Espéreme, primero tiene que ser usted un experto para decirme eso, porque yo también soy experto y yo sé que sí se puede, pero si definitivamente es demasiado riguroso, ok, la norma me dice que si es demasiado riguroso, pero eso que sea cierto, entre paréntesis. Se debe realizar una estimación basada en la comprensión de los principios teóricos o la experiencia. Mire, pues lo que pasa es que nuestro método es un método, típico método de ensayos que ocurre eso, es un método microbiológicos. Por ejemplo, fíjese que yo tengo que calcular la incertidumbre de medición de la determinación de E. coli, salmonella, vibrio cólera. Ok. Sí, es un poco riguroso eso. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Puede cuantificar? Sí. No, pero es que lo que yo estoy haciendo es un método analítico cualitativo. Solo es de que pasa, no pasa. Ok, no. Entonces, haga solo una evaluación rigurosa, haga solo una evaluación, una estimación de los principios teóricos. Ok. Siempre le recuerdo hacer preguntas. ¿Qué más nos dice la 17025? ¿Qué más nos dice? Nos dice, dentro de los diferentes requisitos que acabamos de ver de la 17025-2017, recuerden, nos dijo requisitos de proceso, las generalidades, nos dijo la evaluación de incertidumbre, ya nos dijo que sí se debe de hacer, que un laboratorio que realiza calibraciones, incluidas las de sus propios equipos, debe evaluar la incertidumbre para todas las calibraciones. Mire, yo soy un laboratorio de calibraciones, dice por ahí la ingeniera Natalia España. Sí, yo soy un laboratorio de calibraciones. ¿De qué, Natalia? Somos un laboratorio de calibraciones de masas. No, de masas, no, de balanzas. Es diferente calibrar la masa que calibrar la balanza. Sí, entonces nosotros tenemos que calcular, debe, la incertidumbre de medición para todas las calibraciones, incluidas las de sus propios equipos, o sea que me dejó abierta esa opción. Y un laboratorio que realice ensayos, pues tiene que hacer la de los ensayos. Y a menos que sea riguroso, entonces diga la comprensión de los principios teóricos. En los casos que un método de ensayo reconocido, esta es una nota que puso aquí la norma, suponiendo que un método de ensayo ya es reconocido y que de hecho ya trae los valores de la incertidumbre, límites para los valores. Entonces dice, ya cumplió porque ya los trae. Es muy raro encontrar un método que ya traiga calculada la incertidumbre. Nota 2 dice, para un método en particular en que la incertidumbre de medición de los resultados se haya establecido, o sea que además de nota 1, que ya habían límites de la incertidumbre, también ya viene formalmente calculada la incertidumbre, no se necesita evaluar la incertidumbre. Es que estas dos notas yo no las he visto en 50 laboratorios. Bueno, entonces estamos hablando del tema incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? En pocas palabras, ¿qué es la incertidumbre? Bueno, veámoslo en este párrafo. Un parámetro asociado, o sea que es un parámetro, sí, que está asociado con otro, sí, con el resultado de una medida, que caracteriza la dispersión de los valores. O sea que hace una caracterización de dispersión de los valores. No dice del valor, dice de los valores, que podría ser razonablemente, se dice razonable, todavía no está diciendo que es absolutamente atribuido, no, razonablemente atribuido al analito. De esta manera que no existe en realidad una
receta de cocina que me diga, mire, fíjese que yo lo que tengo es un laboratorio de calibración de masas. ¿Me podría decir cómo calculo la incertidumbre? No, hay guías, pero no existen. Sí, el método. Eso lo voy a hacer yo, razonablemente, siguiendo guías, sí es cierto. En pocas palabras, entonces, ¿dónde está la incertidumbre? ¿Qué es eso de la incertidumbre? Vean acá, el número después del más menos. Cuando yo digo que un ensayo me da un resultado, ¿cuánto es el resultado de la concentración de sacarosa en un sistema de evaluación de determinación de sacarosa por HPLC en un jugo? Bueno, es la concentración de sacarosa en porcentaje es 16.73%. Ok, más menos ¿qué? ¿Qué es eso de más menos? La incertidumbre. 16.73 más menos 0.8. O sea que eso puede variar más menos 0.8. Sí, eso es lo que se llama incertidumbre. ¿Es un trabajo arduo que hay que hacerlo? Sí. Y riesgoso desde el punto de vista que yo pueda hacer que no lo haga bien. Pero sí se puede. Ese valorcito después del más menos es lo que se llama incertidumbre. Pero ¿cómo llego yo a ese valor del más menos 0.83? Pues a través de la dispersión de valores de los resultados de la medida de ese ensayo o de esa calibración. Tengo una duda típica que me lo preguntan mucho. Mire, ¿error es lo mismo que incertidumbre? No. Error es la diferencia absoluta de un valor verdadero menos el valor medido. Como que, por ejemplo, bueno, yo tengo un material de referencia que yo sé que me tiene que dar 15.50 ppm. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo lo analice, el material yo lo compré certificado. Cuando yo lo analice me tiene que dar 15.50, pero no me dio 15.50. ¿Cuánto le dio? 17. Ok, de 17. De 15.50 a 17 o de 17 a 15.50 hay una diferencia, ¿sí? 2.5. ¿Cuál era el valor verdadero? 15.50. ¿Y cuánto le dio? 17. 15.50 menos 17 menos 2.5. Quiere decir que usted tuvo un error absoluto de 2.5%. Sí. Hay varias formas de expresarlo, lo vimos en la validación. Ese es el valor absoluto. Ok. Mire, pero yo lo puedo expresar en coeficiente de variación, sí, también. O sea, de error absoluto. La desviación estándar dividido promedio. No, eso no es error. Ahí ya estamos en precisión. Entonces, error absoluto. El valor, la diferencia absoluta. Si yo la quiero poner en porcentaje, entonces es % de error. Si lo quiero poner como sesgo o exactitud, % exactitud. Esas son las formas. Eso de expresar una exactitud, pero eso no es incertidumbre. Y entonces la incertidumbre, ¿qué es? La incertidumbre es un rango, más, menos. No es un valor absoluto, es un rango. ¿El error necesita conocer el valor verdadero? Sí. La incertidumbre, no. O sea que yo puedo hacer un cálculo de incertidumbre sin tener un material de referencia certificado. Sí. Yo puedo calcular cuál es mi incertidumbre. Voy a tomar un material de referencia mío, que yo lo trabajé, que yo lo hice, que es un patrón secundario o una dilución secundaria, que yo le estoy llamando patrón, y lo voy a hacer 10 veces, y esa desviación estándar de las 10 veces, eso es la incertidumbre mía. Correcto. No es el error. Entonces, yo puedo tener un valor, ¿sí? Correcto. Esto que vemos acá, que ya lo vimos la vez pasada también, es la curva de Gauss. Y esto es la dispersión de los valores en un histograma de frecuencia.
Entonces, yo sé que tengo un material de referencia certificado o tengo un patrón certificado. Ah, usted me está hablando dos cosas, material de referencia y patrones. ¿Qué es eso entonces? ¿Qué diferencia tiene? Ya lo vimos cuando vimos la norma. La 17025 sí hace una diferencia entre material de referencia y patrón. Típicamente, más es en la parte práctica, un patrón es una especie de material sólido, una magnitud sólida, tipo, por ejemplo, una masa sólida de plata, de bronce, aluminio, un patrón de un filtro de vidrio. Ah, ok. Pero mire, un buffer pH 4.7, no, ese no es un patrón. En 17025 eso se llama material de referencia. Ok. Yo tengo una solución control de plomo. Ah, eso es un material de referencia. Ok. Entonces yo vengo y tengo eso. Ese material de referencia, ese que vemos aquí al lado derecho, o ese patrón, ya tiene un valor que me lo dio quien lo certificó y ese es un valor medio. Y tiene una precisión. O sea que una masa tiene un valor, ¿sí? Una masa de 1 kilogramo tiene ese valor 1, se lo puso quien lo certificó y es una media. Y también tiene una incertidumbre, o sea, precisión, dispersión aleatoria, sí. 1 kilogramo más o menos 0.01 o 0.01. Ah, ok. Es esto. ¿Cuánto mide ese mi patrón? 1 kilo. Vámonos a material de referencia. ¿Cuánto dice ese material de referencia de pH que es? Dice que es de 7.10 de pH. Ah, o sea, tiene un 7.10, tiene una dispersión, tiene sus valores de medición. Correcto. Pero cuando yo hago el ensayo, no me salió ahí. Miren, en vez de 7.10 me salió 6.9. No, 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 no. Lo estoy viendo al revés. ¿Cómo así? Sí. Este es el patrón o material de referencia 6.9. Este es el valor correcto. ¿Y este qué es entonces? La media de mis resultados. Ah, ok. Quiere decir que yo tengo un material de referencia de pH 7.10 y ese 7.10 es el correcto. Así es. Y luego yo hago 10 mediciones de pH 7.10 y no me dio 7.10 en 10. ¿Me dio 10 veces 7.10? No, eso es mentira. Me dio 7.9, 7.01, 7.14, 7.12. La media me va a dar un valor. No me dio 7.10, me dio 7.05. Entonces esto del lado derecho. La media de mis valores con mi variabilidad de incertidumbre y de estos valores medios, estas son mis pruebas. Pero este lado izquierdo, ¿qué era? Este era el correcto. Por eso es importante tener materiales correctos. Entonces, ya me lo dijo, el correcto es este del lado izquierdo, sí. Y esto que está aquí al lado derecho son mis pruebas. De aquí del correcto, para mis pruebas, yo tengo una desviación sistemática. Eso se llama sesgo o lo que acabamos de hablar, error. Del valor correcto menos el valor mío de la media, eso es el error absoluto. Eso es una desviación. Y eso se llama error, se llama por ciento de exactitud, se llama por ciento de error, se llama sesgo. Ok. Entonces yo tengo un valor verdadero, ¿sí? Y esto era lo que me tenía que haber dado a mí. Y miren dónde estoy yo, estoy corrido. Entonces la diferencia para acá es entre el correcto y el valor de la media mío, ese es el error. Pero solito viéndome a mí mismo, yo tengo una media de varios resultados. Esto, precisión que está aquí, esta es la incertidumbre mía. Dudas con este concepto, hay que tenerlo bien claro. Error e incertidumbre. Quiero ir o quiero que escriban algunas preguntas. Recuerden que se trata de que estamos aprendiendo.
O ya todos lo sabemos. Qué bueno. Bien, parece que todos lo sabemos. Qué bueno. Entonces, error es una cosa, incertidumbre es otra. La guía GUM. Esa es una guía de expresión de la incertidumbre que también es de la ISO, pero no es la única guía, hay muchas más. Por ejemplo, la guía Eurachem, otra vez nos vuelve a salir Eurachem. Sí, también hay guía argentina, también hay guía mexicana, también hay guía colombiana, también está la política del OGA y hay 20 guías más. Mire, y yo tendré que estudiar estas guías. Sí. En este curso lo único que le estoy diciendo es que sí. Ah, entonces me voy a meter a estudiar la Eurachem. Correcto. La Eurachem es una guía que tiene como 100 páginas. Sí, estúdiela. Yo no sé cuál es su caso. Es que fíjese pues que en mi caso es los análisis de alcoholes. No, mi caso son los análisis de metales pesados. No, mi caso son las calibraciones de balanza. No, mi caso son las espectrofotometría. Mi caso es la pHmetría. Hay miles de casos. Yo no sé cuál es su caso. No, no lo sé. Yo sé decirle qué es lo que va a hacer. Formalmente, no lo sé. Lo que puedo hacer es darle unas guías. Pues, mire, hay que revisar la guía Eurachem. Revise la guía mexicana. Y ahí va a estar su información. O sea que, entonces en este curso que voy a aprender a que usted tiene que ir detrás de guías y que en general, en este curso es genérico, como todos los demás, porque los ensayos o calibraciones son miles. En general, lo único que le estoy diciendo es cómo y qué es, cómo se hace de manera genérica y qué es este concepto de incertidumbre de la medición. O sea que yo tengo que estudiar, sí. Ese numerito detrás del más o menos, ¿cómo llego a él? Sí. Ah, ok. Es esa magnitud asociada con el resultado de la medición, de la que caracteriza la dispersión de los valores que razonablemente podrían ser asignadas al mensurando. Sí, eso es. Ah, bueno. ¿Qué más conceptos hay? Ah, eso sí lo estamos aprendiendo en este curso. Conceptos, guías, ir a las guías y conceptos genéricos. Entonces, usted me dice que hay una incertidumbre, sí, pero mire, estoy viendo que me hablan de incertidumbre estándar, incertidumbre estándar combinada y también me hablan de incertidumbre expandida. Sí, 3 tipos de incertidumbre. Sí. Y eso me lo dijeron todas las guías. Por ejemplo, la Eurachem. Ya hay varias versiones de la Eurachem. Desde los años 90. ¿Qué es una incertidumbre estándar? Esa es la más común. Es la incertidumbre del resultado de medición expresada como una desviación estándar. Entonces, acláreme algo. La desviación estándar, el cálculo de desviación estándar que yo puedo hacerle a una prueba de 10 mediciones de pH o 10 mediciones de un patrón de calibración de 1 kilo, de 0.5 kilos, de 10 gramos. Esas 10 mediciones, yo le voy a sacar un promedio, si, bueno, sí, si quiere, pero le voy a sacar una desviación estándar. Esa es la que me interesa. Y eso se llama incertidumbre estándar. Ah, bueno. ¿Y qué es la combinada? La combinada, como dice la palabra, cuando combinó incertidumbres. ¿Cómo así que combiné incertidumbres? Les digo porque para mí este tipo, la manera como se los expreso es porque es como normalmente me encuentro en el ambiente
que siempre después de que estoy explicando algo, mire, ¿y qué es eso de combinado? Mire, y entonces expandido él es combinado. No, no es combinado. ¿Y entonces qué es la estándar? Sí, es esto, esto, esto. ¿Y cómo combino? Típica pregunta al 90% que no sabe de incertidumbre. ¿Qué voy a combinar? Ok, ¿de qué estamos hablando? ¿De un ensayo? Sí. ¿Cuál es su ensayo? Ah, mi ensayo es de cromatografía de gases para determinación de alcoholes superiores. Ah, ok. ¿Y usted qué quiere? Quiero calcular la incertidumbre. Ok, perfecto. ¿Qué componentes le dan incertidumbre? O sea, ¿qué le crea incertidumbre? Bueno, me crea incertidumbre que yo preparo soluciones patrón. Ah, perfecto. O sea que las soluciones tienen incertidumbre. Sí, porque yo preparo estándares y hago 3 estándares y cada estándar tiene 10 analitos. Ah, o sea que usted tiene incertidumbre en los estándares y por analito. Sí, tiene que hacer 3 estándares y 10 analitos. Usted va a hacer 3 por 10, 30 cálculos de incertidumbre o 10 cálculos de incertidumbre por analito y un cálculo más de incertidumbre combinada solo del analito. Me está hablando de incertidumbre del analito de la solución. Sí, pero no es la única. O sea que el analito en la solución tiene incertidumbre y también los resultados de las diferentes concentraciones tienen incertidumbre. Sí, solo hablando del analito. Pero cuando usted preparó el analito, utilizó una balanza en algún momento. Bueno, cuando hago HPLC sí, porque es un sólido, pero cuando hago GC no, porque es un líquido. Y entonces lo que uso son pipetas volumétricas. Ah, ok. Y ya calculó la incertidumbre de la pipeta volumétrica. Su pipeta volumétrica es certificada. Tiene que ser certificada. Y también use un balón aforado. Su balón aforado para hacer soluciones es certificado y tiene incertidumbre. Sí, tiene que tener incertidumbre. ¿Y cuántos analistas tiene haciendo esto? Pues tengo 2 turnos. Entonces usted tiene incertidumbre de la repetibilidad por un analista y tiene incertidumbre de la reproducibilidad por 2 analistas. Sí, ok, ese es otro componente. Ya vamos 3, 4 componentes que hay que combinarlos. Esa es la combinación. Y además, fíjese que tengo una incertidumbre de la curva de calibración que me salió porque ella me dio una desviación estándar y esto es una incertidumbre de la curva de calibración. 5 componentes. Sí, ok. Entonces tengo 5 componentes que tengo que combinar. Eso se llama incertidumbre estándar combinada. Como resultado de la estimación mediante la propagación de errores. Ahí está el tema, propagación de errores. Cada uno de los 5 componentes que les acabo de mencionar es un error. Me da error y tiene incertidumbre. Entonces cada uno de esos me puede propagar errores, sí, correcto. Entonces yo tengo que calcular la combinación mediante la propagación de errores. Y esa es una fórmula que se llama la fórmula de propagación de errores para calcular la incertidumbre estándar combinada. ¿Sí? Mire, y ahora me habla de otra cosa, la expandida. Sí, usted tiene muchos estándares que los convirtió en combinadas de diferentes parámetros y luego que ya sacó el combinado de todos, que va a ser un solo dato, lo expande, ¿sí? Por un múltiplo de una incertidumbre estándar que se usa como intervalo de confianza. Ya me metí otro tema. Entonces yo le tengo que poner una expansión, un factor de expansión. Sí, un factor. ¿Y ese cuál es? Bueno, hay 1.96, hay 2, hay 2.5, hay 3. ¿Y eso qué es? Esos son factores de expansión que están en el análisis de probabilidad estadística de la confianza. Dígame qué es eso. Si usted tiene una confianza del 95%, una confianza del 97% o una confianza del 99%,
Las tablas estadísticas me dan un factor. ¿Como qué tabla, por ejemplo? Ah, como por ejemplo la T-Student. Ah, y yo tengo que agarrar el factor de ahí, ¿sí? Típico factor 2.0. Ah, ¿y ese qué es? El factor que me hace una expansión del 95% de confianza. Ah, bueno. Eso se llama incertidumbre expandida. Entonces hay tres tipos de incertidumbres: estándar, combinada y expandida. ¿Dudas a este momento? Pues está todo claro o está todo confundido. Por el momento no hay dudas. Ok. Yo tengo en un ensayo la determinación de la concentración de aluminio. No estamos hablando de qué ensayo es esto. Ah, mire, esto es por el método de rayos X. No, este es por el método de un espectrómetro de masas. No, esto es por un método de gravimétrico. No, aquí ya no estamos hablando del método. Eso ya lo hablamos. Ya tengo el resultado. Ah, es en miligramos por kilo, sí, o sea, equivalente a, por ejemplo, ppm. Esto del miligramos por kilo es el resultado del método. ¿Con qué dispersión? Ah, más menos 15 miligramos por kilo. ¿Y este 15 quién es? Más menos 15. Esto es la incertidumbre. La dispersión es la incertidumbre. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces mi resultado analítico de 325 puede ser más menos 15. Ah, o sea que puede ir desde 310 hasta 340 miligramos por kilo. Sí, eso se llama incertidumbre. Todos los métodos de ensayo y calibración tienen incertidumbre. Eso quiere decir que cuando yo tengo un resultado, eso no es exacto. Tiene una incertidumbre. ¿Siempre va a ser así? Siempre va a ser así. Las mediciones tienen incertidumbre. Esto es lo que tenemos que calcular. Pero mire esto que calculo aquí, ¿con qué confiabilidad es? Ah, es con el 95% de confianza. ¿Y eso por qué? Porque usé un factor de expansión. O sea que esto ya está expandido. Sí, ya está expandido. Con K igual a 2. Entonces, el valor era 7.5 por 2 me dio 15. Sí, ya está expandido con un 95% de confianza. Ok, entonces así es como se expresa un resultado analítico. El resultado de la medición con sus unidades de medida, la incertidumbre con su magnitud y el nivel de confianza. Eso se llama incertidumbre. Entonces yo lo que quiero saber es su incertidumbre. 15, eso es lo que quiero saber. Sí. Mire, pero yo en cada ensayo tengo que calcular incertidumbre. No. ¿Cuándo calculo la incertidumbre? Pues una vez en el año, una vez en la vida, siempre y cuando no cambie las condiciones operativas y analistas, equipos, etcétera. Correcto. Siempre voy a tener una variabilidad de 15 según su estudio de determinación de incertidumbre. Sí. Entonces, cuando yo dé cualquier resultado a mis clientes, le tengo que decir más o menos 15. Sí. Y se lo tengo que decir a Loga. El Loga me lo pide. Sí. Y el cliente me lo pide. Si se lo pide, sí. Si no se lo pide, no. Los ensayos tienen incertidumbre. Todos. Ok. La evaluación de resultados y su comparación con otros datos requiere la indicación de incertidumbre. Y entonces, ¿qué incertidumbre? ¿De qué me está hablando? La incertidumbre de medición, sí. La incertidumbre de la repetibilidad, de la reproducibilidad, lo acabamos de mencionar. Ah, sí, esa es la repetibilidad de analistas. Sí, pero también la repetibilidad en equipos. Fíjese que yo tengo 2 equipos en mi laboratorio. Sí, y los 2 usa para hacer el ensayo. Cualquiera de los 2. Entonces sí tiene que hacer también la repetibilidad de los equipos y la reproducibilidad de los equipos, porque cualquiera puede ser usado. Como tengo 2 analistas, uno en un turno y otro en otro, pues entonces
Tengo repetibilidad de analistas y también tengo reproducibilidad de analistas, sí. Y los patrones o materiales de referencia también tienen incertidumbre. ¿Y eso quién me lo dio? El certificado. Hablando de un laboratorio de ensayo. ¿Y los equipos están calibrados? Sí. ¿Y es quién me dio la incertidumbre? El laboratorio de calibración. Y ahí la importancia del laboratorio de calibración. No, fíjese que nosotros calibramos, usted calibra, usted es metrólogo de calibraciones, quiero ver su diploma, quiero ver si cumple su laboratorio de calibración dentro de su laboratorio de ensayo, está acreditado. Pero si en el laboratorio de ensayo está acreditado, mucho menos de calibración, no sabe ni lo que está hablando. ¿Tendrá incertidumbre la humedad del ambiente? Tal vez sí, tal vez no. Depende del ensayo. ¿Hay curvas de calibración también tienen incertidumbre? Muchas sí. Cuando se genera una curva de calibración en un método HPLC, GC, espectrómetro de masas, etcétera, se generan curvas. Esas curvas tienen una desviación estándar. O sea que sí tiene entonces una incertidumbre la curva. Sí. Depende del método. Ok. Entonces, ¿cómo calculo la incertidumbre? Cuando estábamos hablando, y lo comenzamos a ver en el principio, cuando comenzamos a hablar el requisito 5, recuérdense el requisito 5. Ese requisito 5 me lo dijo la 17025-2005. Los nuevos requisitos están en el capítulo 7.6. Desde el capítulo 5 de los requisitos de la 2005, yo ya venía con requisitos. En la versión de 17025-2005 ya me decía en 546 que yo estimé la incertidumbre, que un laboratorio de calibración que realice sus propias calibraciones. Recuerden que ya lo habíamos visto, los laboratorios de ensayo deben tener y aplicar procedimientos para calcular incertidumbre. Ok. ¿Qué más me dijo desde el 2005? El grado de rigor en una estimación depende de factores como requisito del método. Si el método ya es reconocido, se recuerda que hablamos de eso. Cuando se esté estimando la incertidumbre de medición, deben ser tomados en cuenta todos los componentes, ya me lo venía diciendo en 2005. Las fuentes que contribuyen a la incertidumbre, pero no necesariamente se limitan a patrones y materiales utilizados, métodos y equipos, condiciones ambientales, propiedades y condiciones del elemento. O sea que esto es un método donde yo puedo tener fuentes, sí. El comportamiento pronosticado a lo largo plazo, ya habíamos hablado de eso, no se considera. Recuérdese de la guía de incertidumbre. Correcto. Entonces, volvamos al tema. Yo tengo un valor de medición. Ojalá, si este es conocido, solo y solo sí, es su material de referencia certificado. Si yo tengo un material de referencia certificado de 17.3 ppm, me debería dar 17.3. En teoría sí, pero no le va a dar. Le va a dar 17.4 o 17.2. ¿Por qué? Porque este pasa por una serie de procesos que influyen en la incertidumbre. La preparación de la muestra, la calibración del equipo, el pesaje de la muestra, el analista. Todo mete incertidumbre. Y al final, entonces, yo tengo un rango en donde va a estar mi resultado. Yo esperaba que fuera esta bolita que está aquí, pero miren, no pegó. Y va a jugársela en un rango. Ese resultado de medición es porque está afecto. Ese resultado de medición, esa es la incertidumbre, ese rango. Determinación de la incertidumbre debe considerar evaluaciones estadísticas, evaluaciones no estadísticas. Sí,
Mira, ahora me está metiendo otro concepto. ¿Qué es eso de evaluaciones estadísticas? Cuando yo les dije que íbamos a hacer pruebas, 10 repeticiones. Le voy a calcular el promedio, desviación estándar, valor máximo, valor mínimo. Todo eso se llama estadística. Entonces, ¿yo hago pruebas estadísticas? Sí, para esos casos. Pero hay casos en que no, ¿no? Cuando me dan un equipo que ya trae un certificado, ya no hice estadística, sencillamente eso se llama evaluación no estadística. Ok. La incertidumbre del valor correcto, este es el valor correcto, comprende un rango de valores que incluye el valor verdadero. O sea, hay un rango y adentro está el valor verdadero, pero no me salió igual. Entonces, en la identificación de la determinación de la identificación de la incertidumbre, en la determinación de la incertidumbre de medición, yo tengo errores, ¿sí? Así es, tiene errores. Por eso, yo, por ejemplo, recuerdo en mis 11 años de jefe de laboratorio, llegaba a las 6 de la mañana, como era un ingenio azucarero y trabaja 3 turnos, entonces llegaba a las 6, a las 5 de la mañana para comenzar a revisar datos y me encontraba que el analista de pH me dice, mire cómo le salió el pH del jugo sulfitado. Mire, aquí está, ingeniero. Ajá, y mira una tablita, aquí están como lo hacemos cada media hora. Ok, entonces su turno de 8 horas usted lo hizo 16 veces. Sí, aquí están los resultados, mire. No lo hacemos cada media hora, lo hacemos cada hora. Perfecto. O sea que tiene 8 datos. Sí, y también saqué el promedio. Excelente. Quiero ver los 8 datos. ¿Cuánto debería de ser? Yo sé cuánto debería de ser el pH de un jugo sulfitado. Yo sé que va a andar alrededor de, pongámosle, 3.8. Mire, aquí están los 8 resultados. Quiero verlos. 3.8, 3.8, 3.8, 3.8, 3.8, 3.8, 3.8, 3.8, 3.8, 3.8. Viera que salió muy bien. Mentira. Eso no existe. Las mediciones de laboratorio no son repetibles a ese nivel. Si alguien, un analista, me dice a mí eso, como me lo dijo varios, es una gran mentira. Lo que él hizo es que media hora antes de que yo llegara, hizo planas de muchas cosas, incluyendo eso. Él vino y agarró el formato de pH, de análisis de pH, y se le ocurrió ponerlo 3.8, 3.8, que él sabía muy bien que 3.8 era como un valor bueno, y entonces le puso 3.8. Por lo menos respetó y tenía la idea que era 3.8, porque otro podría decir, mire, me salió 9.7, y 9.7, 9.7, 9.7. Desde ahí tiene dos cosas re malas. Número uno, ni sabía por dónde andaba el pH, que era falso. Y en segundo lugar, esas repeticiones yo sé que no existen. Por lo tanto, lo que hace es un gran farsante. Es un mentiroso. Él no hizo los análisis. Lo que pasó en la noche, en el famoso turno de noche, es que estaba durmiendo. A las 5 de la mañana que despertó, fue a llenar de formatos. Normalmente un ingeniero azucarero hay 25 formatos que llenar en turno y llenó todos los formatos con datos así. O él en particular, ese era su trabajo, lo llenó así. O sea, ahí se nota uno que no es cierto eso. Entonces, ¿un valor de medición me va a dar a mí el valor de medición directo? No. Y entonces, ¿qué pasa? Un valor de medición tiene un error. Y ese error de medición, ¿qué es? Bueno, ahora le explico. Hay dos tipos de errores. El error, vamos a decirle natural, que es el error aleatorio. O sea que yo siempre voy a tener error en un método de ensayo o de calibración. Sí. Y está el aleatorio, que eso es natural. Y está el sistemático, que eso es el malo. Ese es el que yo estoy cometiendo un error, intencional o no intencional. Entonces, yo tengo un error sistemático, se nota rápido. Cuando yo vi esa repetición de 3, 8, 10 veces, yo sé que ahí tenía un error sistemático.
O sea, lo hizo intencionalmente mal. Ya él ya lo tenía como conocido y lo puso así. O para él no era desconocido y entonces le dio datos raros. Es decir, en vez de 3.8 le dio y lo apuntó. Le dio 6.3, 9.1, 14, 3. Ah, no, eso no es normal. Normal es que un 3.8 me dé a mí 3.7, 3.8, 3.9, 3.8, 3.7, 3.9, 3.8. Pero ya que me dé 14, 7, 5, 4, no, eso es un error sistemático. Ahí hay algo malo. Eso no es natural. Eso es lo que pasa con los errores de la identificación de medición de la incertidumbre. La determinación de la incertidumbre de medición. Entonces yo voy a tener un valor medido, sí, que es el teórico, y un valor de la incertidumbre, sí. Esto es el juego de todo esto. Lo sistemático y lo aleatorio se me van a juntar y eso es un error de incertidumbre. Y en todo esto, entonces tenemos estadísticas. Sí, la estadística fácil. La estadística de la media. La estadística de la desviación estándar. Que son estadísticas de sexto primaria. O de primero básico. Yo quiero calcular la incertidumbre combinada. Ah, si yo, por ejemplo, tengo una incertidumbre, ¿de qué? Del muestreo. Calculé una incertidumbre de la preparación de muestras. También precalculé una incertidumbre de medición X o Y. Tengo 3 componentes. ¿Y cuánto le dio? Pues me dio lo mismo, 3, 3, 3. Este es un ejemplo. ¿A dónde voy con esto? Voy aquí a una metodología para calcular la incertidumbre que se llama la metodología de propagación del error. Y eso se llama, estadísticamente se llama la aditividad de las varianzas. Entonces yo para calcular la combinación de certidumbres, yo tengo 3 aquí, 3, 6, 9, sumo. 3 más 3, 6 más 3, 9. No. 7 más 1 fuera el caso que el muestreo me dio 7 de incertidumbre, el otro 1 y 1, 7 más 1 más 1, 8. No. Entonces la incertidumbre no se pueden sumar para combinarlas. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Combinarlas a través de varianzas. Y la varianza es esta desviación estándar elevada al cuadrado se llama varianza. El otro al cuadrado se llama varianza. El otro al cuadrado se llama varianza. Este al cuadrado se llama varianza. Cuadrado, varianza, al cuadrado, varianza. Ahora sí, sume las varianzas. 9 más 9 más 9, 9 por 3, 27. 49, 50, 51. Ah, entonces esta es mi incertidumbre combinada. No, porque como elevó al cuadrado, ahora sáquele raíz cuadrada 27, o sea, regresarle la raíz cuadrada, el cuadrado hacia la raíz cuadrada para que me dé la incertidumbre. Eso se llama combinación, incertidumbre combinada, la combinación de parámetros, y lo voy a hacer así. Y es el método de propagación de errores. Entonces, todas las combinaciones de incertidumbre tienen que ser a través del método de aditividad de las varianzas, sí. ¿Por qué? Porque si no me da diferente. Veamos el caso. Ajá, le saqué. Si yo le saqué, elevé al cuadrado, elevé al cuadrado, elevé al cuadrado, me dio 27, le saqué raíz cuadrada, me dio 5.2. Esto es la incertidumbre combinada de estos 3 factores. No era 3 más 3 más 3, me hubiera dado 9. No era ese 9, es 5.2. Ok, entonces, sumando aquí 49, 50, 51, y le saco raíz cuadrada y me da 7.1. Esta es la incertidumbre.
en este ejemplo. No era 7 más 1 más 1, iba a ser 9. No. Ah, ok. Así es como se calcula la combinación. Tome nota. Ah, mire cómo hago entonces yo el combinado de incertidumbres. Haga, mire lo que se hizo en esta tablita. Así de fácil. Hágalo. Ah, bueno. Oh, no sabía eso. Bueno, para eso está aprendiendo. ¿Verdad? Ok. Eso se llama combinación. Y ese se llama el método de propagación de errores. Para combinar. Mire, pero yo tengo incertidumbre que no necesito hacer estadísticas, si es correcto. Por ejemplo, ¿cuál? Pues fíjese que ya el año pasado, el mes pasado, hicimos cálculos de validaciones y de ahí yo ya tengo algunos datos que tomé de las validaciones porque yo tuve que hacer eso que me está diciendo de la repetibilidad, ya lo hice, la reproducibilidad ya lo hice cuando hice validación. Ok, tómelo. Datos de mediciones anteriores, datos de validación. Ya no lo va a hacer ahora. No, porque ya lo hizo. Ah, ok. Datos de proveedores de equipos. Fíjese que yo tengo unos equipos ahí, más que todo volumétricos y me dan tolerancias. Ah, o sea que esa es una especie de incertidumbre, sí. También tengo experiencias y otro caso muy común. Mire, yo tengo, hablando de equipos, pues yo ya tengo el certificado de calibración de la balanza. Ok, ya, yo tengo que hacer corridas. No, ahí en el certificado está la incertidumbre. Sí. ¿Ese voy a tomar? Sí, correcto. Estamos bien. Eso se llama determinación no estadística. ¿Dudas? ¿Estamos claros? ¿Muy claritos? Bueno. Datos de manuales, de tablas, sí. Eso se llama no estadísticas. Ah, fíjese que tengo una duda. Ajá. Hay unos datos no estadísticos que me acaba de mencionar. La tolerancia. Ah, ¿eso quién tiene tolerancia? ¿Quién tiene tolerancia? Típicamente tienen tolerancia los equipos volumétricos. Ah, los equipos volumétricos. ¿Cuáles equipos le llama a usted volumétricos? Bueno, una pipeta. ¿Qué más? ¿Una bureta? Sí. ¿Un balón? Sí. Esos se llaman volumétricos. ¿Está certificado? Fíjese que sí. Quiero ver el certificado. Calibrado. No, 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 no. En realidad no. Entonces, lo que pasa que tengo el certificado del fabricante. Eso se lo digo despacio porque es muy común. Yo tengo mis pipetas, pero no las he calibrado. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues es que ya se las compré a un fabricante y el fabricante me dio a mí un certificado. ¿Qué certificado le dio? Este, mire. ¿Y este certificado qué tiene? Pues ese certificado tiene una tolerancia. Ah, u otro de ustedes me va a decir, no, ni el certificado del fabricante tengo. Pero fíjese que aquí en la cabecita de la pipeta, arriba de la pipeta, en la cabecita, en el cuello, dice tolerancia. Bueno, también ni el nombre tiene, solo dice más menos 0.02. ¿Y eso qué es? ¿Eso es incertidumbre? Sí, no. No, es una forma de incertidumbre, pero ese es del fabricante. La tolerancia es una variabilidad del fabricante en su proceso de fabricación. Lo que me está diciendo el fabricante es que esa pipeta de 10 mililitros o esa bureta de 50 mililitros o ese balón puede variar más menos 0.02. Ah, o sea que una pipeta de 10 mililitros
puede ser que realmente tenga 9.98 a 10.02 mililitros. Es correcto. Ok. Ese es un 10 y tiene una variación, un límite de tolerancia. Correcto. Exacto. Tiene un límite de tolerancia. Y ese se llama ¿qué? Tolerancia, sí. Ok. Para estos casos, entonces, ¿la tolerancia de la incertidumbre? No. ¿Y entonces qué es? Una forma de variación, de distribución, de que el fabricante dice eso. Entonces, para convertirlo, ahora oigan la palabra, convertir la tolerancia en incertidumbre, aquí tenemos esta formulita que dice U cuadrado, que esta es la incertidumbre al cuadrado, va a ser igual a ese valor A, que ese valor A es la tolerancia, dividido 3, pero este es U cuadrado. Pero yo no quiero U cuadrado, yo quiero U. Bueno, entonces sáquele raíz a U cuadrado. Y va a ser la raíz cuadrada de A cuadrado dividido 3. Esa es una formulita que salió por ahí, ya la vamos a ver. Ah, ok. Entonces de ahí me salió la fórmula. Sí, correcto. Correcto. ¿El resultado de eso se llama incertidumbre? Sí. Ya vamos a ver de dónde salió esa fórmula. ¿Por qué 3 o por qué no otro valor? Por ejemplo, 6. Ah, ese es el tipo de distribución. Entonces yo le voy a hacer que la incertidumbre va a ser A al cuadrado dividido 3. ¿Cómo se calcula la incertidumbre? Ah, ya me está diciendo un proceso, un flujograma. ¿Usted quiere calcular la incertidumbre? Sí, yo quiero calcular la incertidumbre. Ok, ¿cómo la va a calcular? Bueno, siga este flujograma. Siga el flujograma. ¿Qué me dice el flujograma? Dice, 1, especificar o definir la magnitud de medición. Ah, o sea que este es el trabajo que tengo que hacer. Sí. Yo aquí ya estoy considerando varias de las normativas, como es la guía GUM, como es la guía Eurachem, como es la guía del Senam de México. Todas al final llegan a la misma forma estándar de calcular. Primero especifique qué quiere calcular, ¿sí? Pues yo quiero calcular la incertidumbre de medición de la determinación de azúcares totales por cromatografía líquida. Ah, ok. Perfecto. Eso es lo primero. Esa es mi magnitud. ¿Su magnitud qué es? La determinación de la concentración de azúcares totales. Ah, ok. No. Fíjese que yo tengo un laboratorio de calibración y yo lo que quiero es determinar la incertidumbre de la calibración de unas balanzas. Ah, perfecto. Entonces esa es su magnitud. Su magnitud es masa. Perfecto. Entonces su magnitud es masa. Sí. Bueno, está bien. Comencemos por ahí. ¿Cómo hace usted su cálculo de magnitud? Si tiene usted alguna fórmula de cálculos, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque necesito identificar las fuentes. Bueno, ¿qué fuentes? Ya se recuerdan que hablamos de fuentes en el ejemplo de cromatografía. ¿Cuáles? Pues las soluciones, pues el analista, pues el material, pues la curva de calibración. Bueno, eso se llama identificar las fuentes. Uno, ¿qué quiere hacer? Ingeniero Pedro quiere calcular la certidumbre de un método de determinación de azúcares totales. Perfecto, ya me dijo el paso 1. 2, identifique las fuentes, ya las identificamos. 3, bueno, agarre fuente por fuente y comience a calcularla. Eso se llama cuantificar las fuentes. 4, fíjese que me encontré con fuentes estadísticas y no estadísticas. Y también me encontré con tolerancias y cosas de ese estilo. Todo eso hay que transformarlo para tener una incertidumbre estándar. ¿Por qué? Solo estándares puedo combinar, que es el paso 5.
Entonces, todo lo que encontré lo convertí a estándar. De estándar ya la combino. Estamos bien, mis resultados fueron buenos, reevaluación de componentes, no, pues fíjese que sí me salió muy alto una incertidumbre, voy a comenzar de nuevo. Ok, este es el cálculo básico, que yo le voy a decir, llegamos al final. No, además quiero la expandida. Ah, ok, entonces agarra el dato final de la combinación y multiplícalo por un factor y eso se llama el expandido. Esto se llama el flujograma para la estimación de incertidumbre. ¿Dudas? Si no, continuamos. Ah, entonces lo primero que me está diciendo es esto. Especifique la definición. Sí, o sea, define qué quieren, qué está midiendo, cómo. Pues sí, estoy midiendo determinación de concentración de sacarosa. No, estoy midiendo la incertidumbre de una masa. No, estoy midiendo la incertidumbre de una báscula. Ah, ok. Ya lo tiene bien claro, su proceso analítico, porque voy a identificar fuentes. Y va a considerar cada una de las fuentes y va a ver qué magnitudes tiene y las va a medir. Y va a ver si hay algunos factores de corrección, según el caso que sea. Fíjese que yo lo que quiero es calibrar, yo quiero determinar la incertidumbre de medición de una pipeta. Bueno, eso realmente usted debería tener una pipeta calibrada para no meterse en el rollo de calibrar pipetas. Pero si me tocara calibrar una pipeta, ¿como qué tendría que hacer? Bueno, primero tiene que estudiar metrología de volumetría, cosa que no hay ni un lugar donde estudiar en Centroamérica, pues tal vez en Cuba, México, Senam, Brasil. Y entonces va a estudiar el método de estimar incertidumbres en volumetría. Pero bueno, hagámoslo como más fácil, solo para tener una idea. ¿Qué debería yo de hacer para calibrar una pipeta? Sencillo, una cosa de lo más sencillo, que no estamos hablando del método de ensayo, que es la pipeta más la balanza, más el analista, más el equipo, más las condiciones, más el muestreo. No, sencillamente solo quisiera saber, por ejemplo, si a mí me tocara calibrar, no calibrar, determinar la incertidumbre de una pipeta. Bueno, sí, se llamaría calibrar como un procedimiento de calibración, sí, para poder tener yo la idea cómo hago ese juego de la propagación de errores. Ok, quiero un ejemplo, perfecto. Si nos tocara eso, mire, ok, yo primero estoy especificando la magnitud, luego identifico mis fuentes. Creo que tengo una fuente, pero fíjese que esa fuente está influenciada por influencia 1, influencia 2. ¿Cuál es su fuente? Es una balanza. Pero fíjese que tenemos dos balanzas, no, tres balanzas que cualquiera usamos. Entonces, calcule la incertidumbre de la balanza 1, de la 2, de la 3 y luego combine la 1, la 2 y la 3. ¿Cómo combino? Recuérdense de la fórmula de combinación de aditividad de las desviaciones, aditividad de las varianzas. Esa es mi fórmula, porque ahorita resulta que yo ya estoy estudiando que tengo tres balanzas. Fíjese que también tengo la incertidumbre que tengo dos analistas. Influencia 1, influencia 2. Entonces yo tengo que hacer, calcular incertidumbre de cada caso y cada caso tiene repetibilidad y repetibilidad y reproducibilidad y entonces cuando ya considere la reproducibilidad de estas tres influencias, entonces yo ya tengo el P1. Después el P2, que es la fuente 1, la fuente 2, la fuente N. Y todas estas fuentes entran de nuevo a un proceso de sumatoria de la aditividad de las varianzas. Y entonces voy a tener la incertidumbre final. Bueno, perfecto. ¿Qué más entonces?
Fíjese que también yo quisiera evaluar qué otros parámetros hay. Entonces puede utilizar el sistema del diagrama de causa-efecto de Ishikawa. Ok, sí. Yo tengo una magnitud de medición. ¿Cuál es su magnitud de medición? Es masa. No, es de una balanza. No es, si está en masa, kilos, pero es la calibración de una báscula. ¿Y la magnitud cuál es? Masa, kilos. ¿Qué parámetros influyen en la calibración de una báscula? Pues influye la repetibilidad. ¿De qué? De la excentricidad. La repetibilidad. ¿De qué? Del analista. La reproducibilidad, porque son dos analistas. Hay varios factores para la identificación de las fuentes de incertidumbre en la calibración de una balanza, sí o no. Quiero ver qué nos va a decir Natalia, que es nuestra experta en calibración de balanzas. Por favor, Natalia, quiero ver sus comentarios. Quiero que me diga un pequeño esbozo de cuáles son las principales fuentes que influyen en la magnitud de masa en el resultado de calibración de una balanza. ¿Qué me cuenta, Natalia? Buenos días. Dígame, usted es la experta. Bueno, yo considero que en la magnitud de medición tiene que ser la persona, Ese es uno, o sea, el personal, el personal. el personal calificado, porque si no hay personal calificado al momento de mi caso para hacer un proceso de calibración de balanzas o básculas, si realmente no se hace bien la medición de exactitud, repetibilidad, realmente nuestras mediciones no van a hacerlas correctas. Correcto, me está hablando entonces que cree que hay un efecto y eso es cierto, del personal. ¿Por qué? Porque hay varios técnicos. ¿Qué más? ¿Qué más hace? ¿Qué cálculos hace? ¿Cómo? ¿Qué cálculos hace? ¿Qué más? ¿Qué dijo? ¿Qué cálculos hace que influyen, que para usted son parámetros que influyen en el resultado de la calibración? ¿Cuáles son sus fuentes? Sus fuentes para determinar la incertidumbre. Efecto de convección. ¿De convección? Correcto. ¿Y ese cómo lo calcula? ¿Aló, me escucha? Sí, sí me escucha. Ese nosotros lo calculamos del ambiente, porque ese es del ambiente de donde uno está trabajando la calibración. Correcto. Ese lo calculamos de esa manera, tomando la temperatura inicial de las masas y la temperatura inicial del ambiente como tal. Correcto. Y hay una tabla con la que nosotros, donde si es 0 o mayor que 0, generalmente para nosotros y por el nivel de la altura de Guatemala, al nivel del mar, generalmente casi siempre es 0, pero por eso es que nosotros dejamos nuestras masas aclimatizar aproximadamente de una media hora a una hora, dependiendo de la región. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otro componente genera incertidumbre? La repetibilidad. Sí, la repetibilidad de qué? Estábamos hablando de la repetibilidad del analista, correcto. ¿Qué me dice de la repetibilidad? La repetibilidad de las masas, o sea, de nuestro proceso. Nosotros tenemos que sacar una desviación en la repetibilidad con una misma masa. Correcto. ¿Qué más? Excentricidad. En la prueba de excentricidad también, que es del centro de la masa. El centro, nosotros para hacer este proceso, en el centro de el plato de la báscula o balanza, tenemos que colocar ciertas cargas de masas y ver qué tan
parejas están del centro de la balanza, del plato. Y eso es una desviación estándar. Esas también, sí, sumamos las desviaciones estándar de eso y también de nuestro certificado de las balanzas, de las masas, perdón. También tiene la incertidumbre del certificado de las masas. Sí, eso es, y la incertidumbre de nuestros instrumentos auxiliares que utilizamos en esta depresión y se me olvidó el otro, ¿cuál es? Temperatura, presión y humedad. Correcto. Uh-huh. Entonces, siempre nosotros utilizamos eso porque es importante para la sumatoria de nuestras desviaciones. Correcto. Porque al final hacemos una sumatoria de desviaciones. Sí, al final hace una sumatoria usando el método de propagación de errores de aditividad de las varianzas, ¿verdad? Uh-huh. Porque no se suman así nomás. No, es una fórmula que tenemos en la OIMLR 111. Ahí está como ahí nos guiamos nosotros, ¿verdad? Para Correcto. hacer nuestra calibración. Ahí está la fórmula que nos pide y paso a paso de qué desviaciones necesitamos nosotros al momento de hacer la sumatoria. Correcto. Porque nosotros utilizamos K igual a 2 para poderlo trabajar. Ya la expansión. Exacto. Espero que me esté dando a entender. No, está claro. Entonces, al final, usted hace toda la suma de la aditividad de las varianzas, que en este caso es una directriz que le dio la OIML, que es el método de calibración de balanzas, que es el OIML 111, ¿verdad? Y con este dato usted calcula finalmente R111, ajá. La incertidumbre y le aplica un factor K igual a 2 para tener un 95% de confianza. Y eso es lo que usted ya explica como resultado de la calibración. Sí. Y eso es la incertidumbre de medición. Entonces, en el caso de ustedes, que es un laboratorio de calibración, la incertidumbre de medición es el resultado de la calibración. Sí, exacto. Ok, excelente. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Por su apoyo. Oye, entonces este es cabalmente un caso en el cual nosotros estamos viendo esto y se basó, por ejemplo, si lo vemos así, en un análisis de Chicago, podemos ver que había situaciones de personal, situaciones de equipo, situaciones de ambiente, situaciones de métodos, y con eso visualizó los potenciales componentes de la incertidumbre. Y esto mismo pasa también con un laboratorio de ensayo, ¿verdad? Exactamente pasa lo mismo en un laboratorio de ensayo, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, si tiene algún comentario William Quiroa en sus cálculos de incertidumbre de laboratorio. Creo que William no tiene todavía muchos comentarios. Ok, bien, entonces, así debemos diferenciar de ver las influencias, ¿verdad? Es correcto. Como dijo cabalmente Natalia, yo veo que tenemos una situación de personal, hay repetibilidad y reproducibilidad, porque hay 2 o 3 técnicos, aunque eso quiere decir que esta influencia tiene otras influencias, subinfluencias, sí es correcto, perfecto. La incertidumbre de la medición, M, es una actividad esencial de los laboratorios de calibración. Acabamos de platicar esto con la ingeniera Natalia España, quien muy bien es un laboratorio de calibraciones acreditado. Y entonces nos confirma con la guía ISO que para un laboratorio de calibraciones, la estimación de incertidumbre es una actividad esencial. De hecho, eso es el informe. El informe aleatorio de calibraciones es la incertidumbre. Es esencial. Comparaciones a nivel internacional mostraban grandes diferencias en los procedimientos de cálculo. Por eso resultó o salió emitida esta guía ISO, boom, hace muchos años.
porque cada quien hacía cálculos diferentes. Entonces, hoy en general se sigue la misma guía. En general, no quiero decir, mire, hay una guía para mi cálculo de incertidumbre de mi laboratorio. No, no hay. Usted tiene que hacer su propio cálculo de incertidumbre. Acabamos de ver el ejemplo, en este caso que vimos ahorita, y pusimos el análisis de Chicago, el diagrama de Chicago, y en este caso la ingeniera Natalia pues nos dio algunas indicaciones de cómo hace, qué componentes utiliza, identifica, cuantifica para llegar a su calibración, que en este caso el laboratorio de calibración es su informe. La guía ISO pues nos dice eso, ¿verdad? Desde 1980, el Buró Internacional de Pesos y Medidas, BIPM, creó un grupo de trabajo. Desde 1980 hay grupos de trabajo en la estandarización de las incertidumbres en calibraciones. ¿Y por qué me habla de calibraciones? Porque para las calibraciones la incertidumbre es el tema esencial. Repito, para un laboratorio de calibraciones, la incertidumbre es su trabajo. Para un laboratorio de ensayos, no. Para un laboratorio de ensayo, la incertidumbre es un cálculo más de los que tiene que hacer juntamente al ensayo. En 1993 fue cuando se publicó la guía ISO. Algunas de las indicaciones que nos dijo la guía ISO, ¿cuáles son? Dentro de algunas que nos dijo. Bueno, me dijo que si yo tenía un modelo de medición, una especie de cálculo. Muchos de los ensayos de laboratorio químicos tienen cálculos de concentración. Ah, sí, multiplique la absorbancia por 1000 dividido B por C. ¿Y qué es B? Pues es el ancho de banda y C es la concentración de la solución. Ah, es una fórmula. Sí, si tiene una fórmula, aprovéchela. Ese es uno de los conceptos de la guía. Utilice un modelo de medición. No hay recetas de cocina. Estos son guías. La guía ISO, la guía Irachén, la guía Argentina, la guía del CENAP de México, la guía Cuba, la guía europea, son guías. ¿Qué es la incertidumbre? Dice la guía. Es un número que describe los efectos conocidos y supuestos que influyen en el resultado. Ah, bueno. Otra vez, combinada, ya habíamos hablado. Es la incertidumbre calculada al combinar las incertidumbres identificadas y calcular. Quiere decir que yo cuando tengo un ensayo de laboratorio, ¿tengo varias incertidumbres? Sí. Cuando yo tengo un cálculo de incertidumbre de la calibración de una balanza, ¿yo partí de varias incertidumbres? Sí, acabamos de ver eso. Entonces ese cálculo de incertidumbres combinados, eso se llama incertidumbre combinada. Sí. La guía ISO emplea algunos conceptos que no son muy familiares en el campo de las mediciones analíticas. Sin embargo, esta situación está cambiando muy rápidamente. El modelo de medición es esencial en el método ISO. O sea que sí hay un método, sí es esencial, pero no es obligatorio, son guías. Idealmente es una ecuación que describe la manera en que diferentes factores, inputs o cálculos influyen en la medición, output. En el análisis químico, esta corresponde a la ecuación usada para calcular el resultado, a la que se le debe añadir la precisión que no es usada al momento del cálculo del resultado. ¿Por qué? Porque la guía ISO me está diciendo que yo sí puedo usar un modelo, pero en el modelo no tengo otros efectos. Por ejemplo, la precisión del analista, no la tengo. La precisión la incertidumbre del ambiente tampoco lo tengo. De equipos auxiliares tampoco lo tengo. Entonces, el modelo sí me dice, use el método de la fórmula, pero adiciónele otros conceptos. La incertidumbre es el número que nos indica qué tan acierto, incierto o errado puede ser el resultado. Y la combinada, como dijimos, es el cálculo de incertidumbre derivado de los efectos conocidos o supuestos a partir del modelo. Entonces, esa guía me está diciendo que hay un modelo, sí. Por ejemplo, ¿qué le voy a decir? Vamos a ver una cosa así, solo para pasarlo rápido. Ok, dígame un modelo. Ah, esto es un modelo, ¿sí?
De estandarización de una solución de hidróxido de sodio. Sí, yo lo que quiero es calcular determinación de la incertidumbre de medición de una solución, de la concentración de una solución de hidróxido de sodio. Ah, pues para calcular el hidróxido de sodio, pues yo tengo una fórmula que es 1000 por el peso del, del hidróxido de potasio, la pureza, peso molecular, el volumen de la titulación. Ah, eso es una cuestión química y ya me dijo a mí la fórmula, sí. Bueno, lo que me está diciendo la guía eso es que usted puede utilizar esta fórmula. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el peso del hidróxido de potasio, esto yo voy a pesar, sí. Y también, por eso es W, voy a pesar. Y también voy a ver la pureza, sí. Entonces, al pesar, yo me veo, mi mente debe volar hacia que eso lo va a hacer en una balanza. Cuando miro la pureza, mi mente debe volar a que esto es un material de referencia. Y eso tiene una incertidumbre. Cuando llego al volumen, mi mente va a volar a que hay una bureta, volumen de titulación, y que eso tiene una incertidumbre. Y el peso molecular, pues mi mente va a volar a las tablas para saber si esto tiene una incertidumbre. Ah, eso es lo que me está diciendo la guía ISO, usando ese subsistema. La guía ISO que se fue al sistema del modelo. Entonces es un modelo, sí. Incluye corrección de efectos sistemáticos, sí. Las incertidumbres son pequeñas comparadas con los resultados y tienen comportamiento lineal. Eso me lo dice la ISO. O sea que yo, por ejemplo, yo debería tener un resultado de decir la concentración de aluminio debe ser 325, más o menos ¿cuánto? Pues más o menos 3.5, 5. No debería de ser 325 más o menos 300. Entonces, no, esa ya no es una incertidumbre, es un gran error. La desviación estándar es una sensible manera de expresar la incertidumbre. Por eso la desviación estándar es la típica incertidumbre estándar. ¿Y eso quién me lo está diciendo? La guía ISO. ¿Qué más me está diciendo la guía ISO? Ah, si usted quiere calcular, identificar fuentes de incertidumbre, mire, hay tipo A y tipo B. Se recuerda que ya hablamos un poquito sobre que hay incertidumbres estadísticas y incertidumbres no estadísticas. Ah, ¿y esto qué es? Es eso, tipo A y tipo B. Estadísticas y no estadísticas. Estadísticas porque tengo que hacer experimentos y calcular. No estadísticas porque solo tomo el dato. Cuantificar las incertidumbres. Ah, paso 1. Identifique las fuentes. Hay tipo A y tipo B. Paso 2. Cuantifique las incertidumbres. Y hay reglas. Regla 1. Conversión a incertidumbre estándar. Ah, todo lo tengo que convertir en estándar. ¿Por qué? Se recuerdan que acabamos de ver un caso en el cual vimos que había una incertidumbre o algo que parecía incertidumbre que se llamaba tolerancia. Ah, sí, hay una tolerancia. ¿Y eso dónde se da? En equipos volumétricos. La incertidumbre es esa. No, esa es una tolerancia. Y la incertidumbre, ese es otro caso. Hay que convertirlo en incertidumbre. Regla 2, ya tengo todo convertido. Entonces dice, combine las incertidumbres por el método de la suma de varianzas. Ese es el método que vimos, la suma de varianzas. Que es el método de determinar, primero ya tengo todas mis incertidumbres estándar, todas estas las elevo al cuadrado, las sumo, al elevar al cuadrado se llaman varianzas. Sumo las varianzas y después le saco raíz cuadrada, porque la regreso a su lugar. Entonces eso se llama combinación. Y después lo expando, calcular el intervalo, decirle, bueno, le voy a multiplicar el resultado por 2, por 3. ¿Y eso qué es? Expandir. Según el nivel de confianza. Eso es la regla ISO. Las recomendaciones básicas dadas por la guía ISO son:
La incertidumbre en los resultados de la medición puede ser agrupados en dos categorías diferentes. Esto de acuerdo a la manera en que los valores son evaluados. Tipo A o tipo B. Tipo A, métodos estadísticos. Tipo B, son no estadísticos. Son calculados por otros medios como certificados. Observe que esta clasificación no describe los efectos. Observen bien esto. Gracias, señor. Observe que esta clasificación no describe los efectos que causa la incertidumbre. A y B. Por ejemplo, los efectos sistemáticos o aleatorios, sino las maneras como se calculan. Los componentes de tipo A son definidos por varianzas o desviaciones estándares y sus grados de libertad. Los componentes de tipo B son definidos por valores de incertidumbre que se consideran como aproximaciones de las correspondientes varianzas. La incertidumbre total se calcula por el método de una suma de varianzas y se expresa como desviaciones estándares. Si por razones particulares se hace necesario usar un factor de cobertura, este valor debe ser reportado. ¿Qué me dijo entonces la guía ISO? Que yo haga la suma de varianzas. Esa y se exprese como desviación estándar. Pero si yo le quiero aplicar, que es muy común, en realidad sí es común en el 99% de los casos, aplicarle un factor de cobertura y ese es el famoso K igual a 2, que ese es el que debe ser reportado. Entonces quiere decir que yo a ese resultado combinado lo multiplico por 2 y voy a generar un nuevo resultado que se llama expandido. Sí. Dice que yo debo analizar las causas y efectos. Sí, eso dice aquí, que yo debería analizar. 1, identificar las fuentes de incertidumbre tipo A, tipo B. Bueno, pero yo quiero estudiar dónde están las fuentes de incertidumbre. Las fuentes de incertidumbre las tengo que investigar. No las sé. No las sabe. No las sé. Entonces utiliza una herramienta, el diagrama de Ishikawa o causa-efecto. ¿Se recuerda que hablamos un poco de eso? Entonces yo ahí puedo tener, como vimos anteriormente, que voy a tener, o conocido también como las 5 M's, maquinaria o equipo, personal, ambiente, procedimientos o métodos, materiales, y entonces voy a tratar de dilucidar dónde están las causas que me generan un efecto. Es una herramienta útil para visualizar el análisis de incertidumbre. Facilita el diseño experimental. Es muy simple de aplicar. Escribe la ecuación del método para calcular el resultado. Considere cada paso del método y añada al diagrama cualquier factor adicional. En cada una de las secciones vaya añadiendo todos los posibles factores influyentes hasta considerar que son insignificantes. Tome en consideración posibles duplicaciones. Esto quiere decir que cuando yo hago cálculo de incertidumbre en mi laboratorio, no hay un método ya hecho para mí. No hay. Usted lo va a hacer a su diseño. Dijimos que la guía ISO GUM, dijimos que dice que se puede utilizar una fórmula, un modelo matemático. Sí, ¿y esto qué es? Esta es una fórmula química que me determina la concentración del hidróxido de sodio en un proceso de titulación, pero yo tengo una solución estandarizada para hacer esta concentración. Entonces yo voy a generar yo tengo un método para calibrar en el cual, no para calibrar, para realizar un ensayo, pero yo necesito hacer una solución de hidróxido de sodio. Solo el hecho de hacer una solución que tenga una concentración conocida de hidróxido de sodio, hacer la solución con un fosfato ácido de potasio, que es el KHP. Yo lo que estoy haciendo es un material de referencia. O sea, una solución, digámosle patrón de trabajo secundaria. Pues estoy usando un fosfato ácido de potasio con el cual yo voy a crear una solución que yo sé qué concentración tiene porque me va a servir en X o Y ensayo. Y esta solución la tengo que hacer. Y esta solución
va a ser hecha en el laboratorio y va a ser determinar la concentración en función de el peso del fosfato ácido, la pureza del fosfato ácido, el peso molecular del fosfato ácido y el volumen titulado en la solución. Entonces, esto es una fórmula, una ecuación con el cual yo puedo calcular la concentración de hidróxido de sodio en esa solución, sí. Depende de lo que pese, depende de la pureza del material. En un balón de 1000 mililitros. ¿Y eso tiene una incertidumbre? Sí. Todas nuestras mediciones de volumetría, todos nuestros materiales de referencia de trabajo, todas nuestras soluciones de trabajo que preparamos tienen incertidumbre. Y este solo es el cálculo de la incertidumbre de una solución. Mire, pero yo realmente en el ensayo ¿qué ensayo? En el ensayo de cromatografía de gases para determinación de alcoholes superiores, yo tengo una tablita en el cual yo preparo 10 alcoholes superiores. Y en 10 alcoholes superiores, yo necesito hacer 10 cálculos de incertidumbre. Sí, necesito hacer una por cada analito. ¿Por qué? Porque eso va a ser parte de la incertidumbre del resultado de medición de su ensayo de concentración de un alcohol X. Recuerde que utilizó estándares. Esto ya me complica más. Así es. Yo tengo que tener determinaciones de mis soluciones patrón. Sí, correcto. Fíjese que yo hice una solución patrón de pH. Pero, ¿usted la hizo o usted sencillamente compró una solución pH y lo único que decía era llevarla a 1000? No, yo solo la llevé a 1000. Entonces no tiene que calcular incertidumbre. ¿Por qué? Porque en el certificado de ese producto ya viene la incertidumbre. Si usted cumplió llevarlo a 1000, ya tiene la incertidumbre. Sí. Yo quiero hacer el cálculo de la incertidumbre de la preparación de una solución que preparé de hidróxido de sodio a una concentración X. Esto va a tener un resultado. C, concentración de hidróxido de sodio, al hacer todo esto según lo que pesé, según la pureza, según el volumen de titulante en 1000 mililitros, voy a encontrar la concentración. Sí, ok. Pero la incertidumbre, ese es otro tema. Entonces la concentración de hidróxido de sodio depende de el peso del fosfato ácido de potasio. Bueno. Y ese peso se hace con una balanza. Sí. La pureza de ese fosfato ácido de potasio. El volumen titulado. El peso molecular. Ok. Entonces yo necesito calcular cuál es la incertidumbre de esta solución. Sí. Bueno, vámonos al peso. Fíjese que en el peso fácil hubiera sido si su balanza está calibrada. Que de hecho ese es otro requisito de la norma. En este ejemplo, estamos asumiendo que no está calibrada, pero yo necesito calcular la incertidumbre. Pero de hecho, como requisito oficial de la 17025, todos sus equipos críticos tienen que ser calibrados. Entonces, yo necesito la calibración de su balanza. Pues fíjese que no la tengo. Bueno, vamos a tener que hacer una estimación razonable. Quiero ver información de esa balanza del fabricante. Si hay linealidad, si hay repetibilidad, etcétera, etcétera. También necesito ver la pureza de su material. Quiero ver si tiene una incertidumbre del material de referencia, de la pureza del material de referencia.
Sí, eso está en el certificado. Perfecto. Quiero ver la repetibilidad de los analistas. Ah, tengo que hacer pruebas. De los analistas que hacen el ensayo, sí. Además, fíjese que me interesa la repetibilidad del punto final de la titulación, exclusivamente del punto final, del famoso puntito de quién le dio el ojo a que ya estaba calibrado, no calibrado, ya estaba lista, ya estaba hecho el viraje de la solución. Bueno, el punto final resulta que también me depende de la calibración de la bureta. O sea que la bureta tiene que estar calibrada, sí. Y luego la repetibilidad del analista que dio el punto final, sí. Y de la temperatura, si es que la temperatura afecta a la bureta, sí. Y del peso molecular del fosfato ácido de potasio. Ok. Sí, tengo que calcular todo eso, sí. Hay un, digámosle aquí, eslogan, le amo yo. Mire, pero tanta cosa que tengo que calibrar, sí. No calibrar, calcular incertidumbre, sí. Tanta cosa, sí. Hay un eslogan. Los factores menores que un tercio del factor más importante, que más influye, no necesita ser evaluado en detalle. Si yo fuera un experto de laboratorio, entonces yo ya sé que la incertidumbre del peso molecular lo puedo dejar por fuera. Yo ya sé que la incertidumbre de la pureza, pues también la puedo dejar por fuera. ¿Por qué? Porque la incertidumbre va a ser tan bajita que realmente no influye. Pero la incertidumbre de la balanza, esa sí es importante. Y la incertidumbre de la repetibilidad, esa es importante. ¿Por qué? Porque yo tengo experiencia. Entonces, si nosotros nos ponemos a calcular tanto detallito, resulta que estamos perdiendo mucho tiempo y al final la incertidumbre va a ser en decimales 0,000000001. Y al final vamos a terminar de dar la incertidumbre en 2 decimales. O sea que nuestro resultado final de incertidumbre quedó en 2 decimales. Y nosotros estamos calculando un montón de decimales. A eso es lo que viene este eslogan. Mire, olvídese, los factores menores de un tercio de ese grande, olvídelo. No nos ayudan gran cosa. No necesita ser evaluado. Ok. Bueno, entonces yo necesito cuantificar incertidumbres, sí. Para calcular las incertidumbres, regla 1, se recuerda, convierta incertidumbres estándares. Todos los componentes de incertidumbre deberán ser convertidos. Por ahí me encontré una tolerancia, hay que pasarlo a estándar. Por ahí me encontré el certificado de calibración de la balanza, páselo a estándar. Por ahí me encontré el certificado de calibración de una bureta, páselo a estándar. Ok. Entonces, yo tengo que pasar a estándar. Es el paso 1, regla 1. Sí, yo tengo que pasar a estándar. Todo. Ok. Pero mire, me encontré desviaciones estándar. La información la encontró como desviación estándar. Ya formal. Sí, úsela directamente. No, me encontré intervalos de confianza. Conviértalos. Las tolerancias, por ejemplo. Me encontré incertidumbres expandidas. Las balanzas. Conviértalas. Quítele la expansión. Me encontré rangos. Había una cosa que decía que habían rangos. Conviértalos. Ok, esa es la regla 1. Convierta. Para combinar todas las incertidumbres en una total, cada una de ellas deberá ser expresada en una misma forma. Ok, yo tengo que combinar las incertidumbres. No puedo combinar peras con melocotones. Entonces tengo que ponerlas todas en estándar. La guía ISO establece que las desviaciones estándares pueden ser combinadas para obtenerse una desviación estándar combinada. Teniendo en cuenta que la información sobre las incertidumbres están expresadas en formas diferentes, deberá usarse ciertas reglas establecidas para convertir las desviaciones estándares
a desviaciones, o sea, hay reglas para hacer este trabajo de desviación estándar a usarlo directo, que intervalo, a usarlo convertido, expandido, convertir, rango, convertir, sí hay reglas. Ah, hay diferentes reglas para hacer eso. Sí. Bien. Vamos a parar aquí para iniciar después de un break de 15 a 20 minutos para proseguir con esta parte de la presentación sobre ya las reglas para convertir a desviaciones estándares. No sé si a este momento tienen alguna duda. Si no, vamos a parar unos 15, 20 minutos para poder proseguir. Así se vayan a tomar un su breakcito, un su panito, un su cafecito, aunque sea virtual. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a parar y proseguimos 15 a 20 minutos.